¿Cómo están? ¡Feliz noche! Llegó el momento. ¡Qué bueno verlos! Hola Juana, hola Erlin, hola Marvel, ¿cómo están? Buenas noches Canadá, hola Belga, JR, Chile. ¿De dónde me escriben? Buenas noches, Jen. Cuéntame de dónde me escribes. Claudia, qué bueno verte. México presente. Ángela, ¿de qué ciudad? Un abrazo gigante para ti, mi querido. Psicología.es. España está presente, trasnochándose para información valiosísima esta noche. Tu vida puede cambiar y la de los tuyos también. Estamos hoy felices con lo que está a punto de ocurrir. Quiero darle las gracias a todos los que hicieron sus fotos, sus posts, dando a conocer este encuentro que vamos a tener en cuestión de minutos con el doctor Thomas Levy. Un abrazo enorme para ti. ¿De dónde me escriben? Ya tenemos 1044, 1060 personas, 1073. Qué felicidad ver el trabajo y la tarea que tú hiciste con los tuyos, con tu familia, con tus seres queridos, con la gente que quieres seducir, que quieres persuadir, que le quieres entregar esta información que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener. Hay mucha gente con muchísimas oportunidades, pero no con esta información, que es de vida o muerte muchas veces. Poderla tener puede salvar la vida. ¿De dónde me escribes? Hola, estamos en Houston, Texas. Hola, es Mina. Abrazo, Mina. Necesito una consulta contigo. Las Vegas, en México. Juan, qué bueno y qué alegría verte. Claudia. Hola, Wendy Miller. Qué alegría, doctor Levy. Quería cenar antes de estar en el live hoy. Venezuela, North Carolina. You guys are great. You guys are kicking it. Esta noche estamos vestidos de manteles largos, porque vamos a tener la oportunidad de tener cara a cara la herencia desde 1900 de gente que ha pasado el testigo importantísima, cuya información han sepultado y no nos las han entregado, ni siquiera nosotros los médicos, que somos los garantes, los que tenemos el certificado para llevar salud. Es importantísimo porque la información que vas a tener hoy no solo es ciencia, no solo está probada, sino ha salvado miles de vidas y no te llega por el sistema. Es muy importante el encuentro de hoy. Estamos muy felices. Tú que estás sufriendo y tú que no quieres llegar a sufrir, esta información te puede cambiar la vida. Hola, hola, ¿de dónde me escriben? Tampa, falta poco ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos a 5 minutos de invitar al doctor Thomas Levy. Voy a escribir aquí, 1500 personas. Estamos, doctor, vamos a poner aquí, @doctor Thomas Levy. Y aquí van a tener, ahora vamos a fijar el comentario. Muy bien. ¿De dónde me escriben? Argentina presente. ¿Cuál es tu país? Déjame saber con quién estás. Chile, Orlando, Caracas, Argentina. Danny Daher is in the house. Faltan 5, faltan 4. ¿Cuánto falta? Faltan 4 minutos para llamar al doctor Thomas Levy. We got 1,756 people that are going to change their lives. Los felicito. El doctor Augusto Cura desde Chile, Puerto Rico, Nueva York, Weston, Tania Anzola, un beso para ti muy especial. Muchísimas gracias por tu testimonio que sirvió la mesa para esta noche increíble, con una autoridad internacional en vitamina C, con más de 10 libros bestsellers sobre salud escondida. Estamos a punto, es un gran honor tener la oportunidad de intercambiar palabras frente a mi ejército de magnesio, a mi ejército de zanahoria, con uno de mis mentores,
Y todos nosotros tenemos héroes. Hay gente que se saca foto con su artista favorito o su jugador favorito, y muchas veces los héroes ya no viven, sino están en la historia. Y hoy es un momento muy especial para mí porque te voy a presentar a uno de mis héroes. Y no vas a tener que lamentar no haberlo podido conocer. Y hoy vas a conocer su historia y vas a saber por qué. Sacar a la luz información que molesta al sistema, sacar a la luz información que te puede salvar la vida, pero que es incómoda, no es fácil. Y hay que estar muy lleno de pasión, de compromiso, con insomnio por no decir algo, por tormento, de no sacar a la luz algo que no se sabe y que además de simple podría cambiar todo. El infarto, el Alzheimer, el cáncer, el Parkinson, las enfermedades autoinmunes. La información que vas a escuchar hoy es brutal. ¿Qué hora es? Falta un minuto para invitar al doctor Thomas Levy on board. Ladies and gentlemen, un abrazo, Guárico, Venezuela. Dime de dónde estás. Mango, un abrazo. Ojalá estés aquí con nosotros. Casa. Bueno, antes de invitar al doctor Levy, falta un minuto. Quiero a ti contarte una experiencia, una anécdota personal, íntima, muy íntima. Si tú me sigues y tienes tiempo siguiendo mi historia, tal vez ya la sabes, pero hay mucha gente nueva que está aquí. Hay 2.381 personas ahorita. Y quiero contarte que hace aproximadamente 24 años, 25, 24 años, mi papá tenía el colesterol bien, la tensión bien, el peso bien. Estaba con 53, 54 años de edad. Sintió una presión en el pecho y se sintió mal. Lo llevé a la clínica, eran la 1, las 2 de la madrugada. Y dijo, me estoy mareando, y tuvo un infarto y murió. Y ese evento, como a ti, con tus familiares, marcó mi vida y me obsesioné con el infarto. Yo estaba recién graduándome de médico, sabía absolutamente todo lo que tú sabes que hay que saber. Colesterol, tensión, estrés, personalidad, hacer lo que te gusta, amar, yoga, vegetales, frutas. Y todo eso lo cumplía mi papá. Y sin embargo tuvo un infarto, igual que muchos Johnson, sufrió de un evento cardiovascular y murió, desapareció. Y yo dije, ¿cómo es posible que con toda esta información no pude evitarle el infarto a mi papá? Y pocas semanas después entró María a mi consulta. María es un seudónimo. Probablemente algún día la voy a tener aquí para entrevistarla con ustedes. Padre y madre muertos de infarto, hermanos muertos de infarto. Ella contaba con 56 años. Y yo dije, Dios mío, esta mujer, ¿por qué no se ha muerto? El mosaico genético era lo que había. Mosaico genético, la patología cardiovascular, mosaico genético. Y pasaba ya la menopausia y la mujer supera el riesgo de infarto, la frecuencia de infarto al hombre después de la menopausia. Y yo le dije, María, ¿usted qué toma? Y me dijo, yo no tomo. Y le dije, no, de cualquier cosa. Me dijo, yo tomo magnesio. Y ese día mi consulta cambió. Me volteé, conseguí que los japoneses tenían años hablando del magnesio, hacían congresos del magnesio. Empecé a ver cómo el insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, piedras en el riñón, osteopenia, osteoporosis, revertían con magnesio cuando eran causados por deficiencia de magnesio, que la gente que hacía hipercoagulación corregía con magnesio. Después descubrí que la cascada de coagulación no estaba dominada solo por la vitamina K, sino por el magnesio. Y estaba
muy emocionado. Yo decía, Dios mío, esto hay que gritarlo al mundo. Y sin embargo hubo rechazo del sistema médico. Muchos médicos que hoy en día son mis amigos, en aquel entonces de gran renombre en mi país. No, eso del magnesio no es verdad. Mucha resistencia. Y si esto no me lo enseñaron y yo no lo sabía, y es ciencia publicada, pensaba yo 20 años, 24 años atrás, ¿qué otras cosas no me han dicho que se han callado? ¿Qué otras cosas con el Parkinson, con el Alzheimer que tuvo mi abuelo? ¿Qué otras cosas con el cáncer? ¿Qué otras cosas no se saben? Y ahí es donde entra el doctor Thomas Levy, un gran mentor. En el 2000, 2006, no recuerdo exactamente, un libro, Curando lo incurable, volvió a cambiar mi vida. Por favor, doctor Thomas, si estás por allí, hazme ruido para invitarte. Estoy feliz de tenerte aquí. Hace 3 años te llamé, te dije que te quería tener en una gran conferencia para todos mis seguidores en los Estados Unidos, en México, en Venezuela, y dijiste, ahí estamos. Y ocurrió lo de la pandemia. No fue posible. Y hoy estamos aquí con 3,444 personas. Dr. Levy, I think this is going to be part of what we wanted to do back then. So, Dr. Levy, if you're there, just say hi so I can click in your name and call you up right away. Vamos a ver si aquí está el doctor Levy que me salude. Déjame buscar, lo voy a invitar por esta vía. Bueno, tenemos 3,500 personas. Desde Argentina, el doctor Ortega. Desde México. Qué bueno ver a tanta gente querida, tanta gente conocida. Nan Pietruk, abrazo. Hola, estamos esperando que el doctor Levy se conecte. Vamos a ver, ya lo invitamos. Dr. Levy, are you there? Le acababa yo de hablar justo antes de arrancar ahorita. Me decía, vamos a ver si tengo problemas o no con la conexión. Si alguien lo está viendo, que me responde y yo no lo estoy viendo, ayúdenme. Vamos a buscar una vez más. Bueno, mientras aparece el doctor Levy. Tania, estás con nosotros, México. Sofía, el doctor Salvador Itriago me está diciendo, ahí está. Sonia Rojo está con nosotros. Yo no he visto al doctor Levy. Aquí, I'm here. Ok, here we go. Qué momento este. All right. Dr. Levy, you made it. That's why I said, this is a young people's media. I gotta tell you, sir, I love the color of your shirt. Great choice. Yeah, good choice. So, doctor Levy, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y estar con nosotros hoy. Are you comfortable in doing this in Spanglish, or we can move back and forth? Casi todo español, poquito Spanglish. Muy bien, muy buen español. There's 3,900, almost 4,000 people here now. Okay. 4,000 now. Dr. Levy, you have an incredible journey, unbelievable journey.
You're a cardiologist, obviously a board-certified cardiologist, traditionally trained. Tú eres un cardiólogo americano y entrenado de la forma tradicional. But at the same time, you have more than 10 books now. Al mismo tiempo, tienes más de 10 libros, bestsellers. Tracy. What is it, 13? Tracy. Oh, I'm sorry, you got 13 that changed life of the many. Han cambiado la vida de muchos tus libros. And I'm part of that group. Yo soy parte de ese grupo. And it's really hard for me, es muy difícil para mí, share an hour with you, compartir una hora contigo, because there's so much I need to take out from you for my audience. Hay tanto que quiero sacarte en una hora para mi audiencia that it's really hard. So it took me a while to think about how to start this. Me tomó un rato pensar cómo arrancar esto. But I like to start from what? Tome mucho. Yo necesito perder peso. Tome mucho. Okay. But I like to start from the very beginning when you had that before and after with Dr. Hal Hoggins. Please take us back. Talk to us about you back then, who you were, and who was Dr. Hal Hoggins. Okay. Déjame decirlo en español. Sí. Me fue muy difícil saber cómo empezar esta entrevista contigo, Dr. Thomas Levy. Tus libros han cambiado la vida de muchísimas personas. Por favor, llévanos al inicio, cuando eras un cardiólogo hace mucho tiempo que conociste a Hal Hoggins. ¿Quién era Hal Hoggins y qué te enseñó? Yo estaba viviendo en Colorado Springs, Colorado, más o menos 25 años pasado. Estaba practicando cardiología tradicional. Y Dr. Hoggins estaba un dentista, dentista. Y él tiene pacientes alrededor del mundo. Y yo encuentro a Dr. Hoggins, tiene conversaciones, casi amigos, y él dije, Tomás, venga a mi clínica y ver qué está haciendo. Dije, ok. Well, estaba increíble. Yo fui a la clínica de Dr. Hoggins y yo vi muchas personas muy enfermas, en silla de ruedas y otras cosas. Y él tiene un tratamiento por 2 semanas. 2 semanas por dieta, suplementivos, aconsejando estilo de vida y sacando todo cosas infectadas en tu boca. So, infectados dientes, gomas y tonsils, pero y implantes. Y también sacar amalgam con mercurio. Y un día, segunda vez, yo visité Dr. Hoggins. Dr. Hoggins venga a este operativo con un paciente. Y este paciente estaba súper enferma, pequeña, vieja, en silla de ruedas, está recibiendo muchas extracciones y otras cosas. ¿Cómo pone un adolescente en cama por una semana? Just horrible estreso. Y estoy mirando y sobre duración de tratamiento con mucho trabajo, ella está más y más y más ánima. Y al fin, ella llama a una persona cuidando. Yo quiero ir a un muy grande, muy bueno restaurante esta noche. Yo quiero comer. I said,
Dr. Huggins, qué está sucediendo aquí? Y él pone a bolsa de intravenosa. Dice, ok, con suero. Dice, ok, muy interesante. ¿Qué es suero? He said, 50 gramos de vitamina C. Okay. Yo nunca no sabe nada de vitamina C, pero con mis ojos, mis mentorando ojos, con mis ojos, estaba un milagro suficiente por mí. Entonces, en este momentico, yo hablo con mí mismo de yo necesito investigar vitamina C. Algo está sucediendo que yo no sabe nada, pero es haciendo cosas que mi medicina dije me estaba imposible. Entonces yo empecé con esto. Ahorita yo convertí un consultante a clínica de Dr. Huggins y yo vi pacientes y 4 o 5 años más tarde yo escribí Curando la Incurable. What a wonderful book. It was, qué libro tan increíble. Me cambió la vida. Tu libro Curando lo Incurable. Porque yo dije, ¿cómo algo tan increíble no se sabe en el mundo médico? Please, Dr. Levy, por favor, Dr. Levy, explain to us, explícanos, ¿qué es la vitamina C y qué hace en el cuerpo? Well, primera cosa, es horrible que vitamina C es llamada vitamina, porque tiene una función de vitamina, pero mejor característica de vitamina C es nutriente. Ok, microvitamina, pero macronutriente. Vitamina C es tu mejor gasolina en cada célula en tu cuerpo. Tú tienes niveles normales en tus células, tú eres normal. No enfermedades, no infecciones. So todo tu meta es niveles de vitamina C acerca normal como posible adentro células. Dr. Levy, there's a lot of people here that are Americans, they don't speak Spanish. Can you say that in English also? I'll just say it in Spanish now. Le estoy pidiendo al doctor Levy porque hay mucha gente que nos está escribiendo diciendo que habla inglés, que pusieron a su gringo al lado, que por favor diga esto en inglés también. Can you say that? Sure. Well, the problem with vitamin C getting accepted was being called a vitamin. It does have vitamin characteristics in tiny amounts. It prevents scurvy, which is the definition of a vitamin. And people and doctors and everybody thinks that's it. And if you eat an orange and don't get scurvy, you're fine. But vitamin C is also primarily the most important nutrient in your body. El doctor Levy está diciendo que la vitamina C es el nutriente más importante en tu cuerpo. All right, so let's keep in Spanish. Okay, move forward. Okay, well, y razón. Doc, can you lower the screen so I can? Okay, got it. Okay. Y razón por eso es base por toda enfermedad es electrones. Okay. Cuando un biomolécula tiene todos los electrones, eso es normal, eso es reducido. Pero cuando tú tienes toxinas y prooxidantes, ellos dañan tu cuerpo por tomando electrones de biomoléculas. Cuando tomando es oxidante.
Okay, so enfermedad es demasiado biomoléculas en estados de oxidación. Y tu cura es provenir, es suplicar electrones y biomoléculas puedo regresar a estados normal. So, todo enfermedades, todo, es cuando nuevas toxinas está exponiendo en mi cuerpo y cuánto nuevos antioxidantes yo tengo entrando en mi cuerpo a neutralizar en suplicar electrones. Ese es balanceo de eso. Esa es medicina redox, reducción, oxidación. Y problema es casi no médicos entienden importancia de electrones número uno y beneficio de suplicar los electrones, pero más importante es no entiendes que casi todas personas tienen infecciones focales en cuerpo, usualmente en boca, y infecciones es tu super mejor fuente de oxidantes en toxinas. Eso es como una infección dañarte, con nuevas toxins, hasta patógeno es matado. Wow, quiero interrumpirte un momento, Dr. Levy, because what you're saying, lo que estás diciendo es tan importante. Estás hablando de toxinas y que la vitamina C las neutraliza, las toxinas, y que las toxinas pueden venir de boca y las toxinas pueden venir de otras partes del cuerpo. What is... People are here, aquí hay gente con cáncer, gente con Parkinson, gente con Alzheimer's, gente con heart attacks. Are you telling me, me estás diciendo que pudieran, they could ayudarse con vitamina C? Con vitamina C y elimina fuentes de nuevas toxinas. Tú siempre podría ayudar tu cuerpo con vitamina C, pero y si no tiene muchas nuevas toxinas, vitamina C va a hacer mucho, pero tú tienes muchas toxinas, vitamina C no va a ayudar mucho. Necesita hacer ambos. Entonces me estás diciendo que hay un balance, Sí, toxinas, correcto. vitamina C. Mientras Sí. más toxinas, necesitas más vitamina C. Pero si la gente tiene mucha toxina y no tiene mucha vitamina C, then tiene enfermedad. ¿Dónde están las toxinas? ¿Y qué producen? ¿Qué enfermedades producen las toxinas? Well, toxinas y oxidación producir todas enfermedades. ¿Cuál enfermedad tú tienes? Depende en tu deficiente genético, ok, una cosa, pero más importante es el tipo de toxina que tú tienes, tiene diferentes características de químico, y diferentes características de químico hace dónde está toxina dónde está toxina concentrar, pero todas toxinas dañar con oxidación, no más. So, ¿cuál disease tú tienes? Depende dónde tu toxina acumular en tus telas, ¿ok? Y tenemos literatura ya que, por ejemplo, en Alzheimer's disease, espécimen de cerebro, tú puedes encontrar. Sorry, I'm having trouble with the connection. Please try again in a... I'm sorry, that was Okay. my computer. Oh, okay. Okay. Cuando
in Alzheimer's, la tela, cuando tú examinas el microscopio, tú tienes mismo patógenos que tú tienes en infecciones comunes en tus encías. Okay. So, ¿por qué? Porque tú tienes esos cuando tú masticar, tú pones en tu sangre, y entonces fue a tu cerebro, colonizar en esos telas, y entonces 24/7, tú tienes patógenos in situ, en la cerebro, produciendo nuevas toxinas. So, esa es razón, no solo por Alzheimer's, por todas las enfermedades, esa es razón que es casi imposible a curar una enfermedad crónica, porque tú necesitas eliminar tus patógenos viviendo en este órgano o esta tela. Okay. Doctor Levy, nos estás diciendo que mucha gente con Alzheimer, mucha gente con infartos, mucha gente con Parkinson, mucha gente con enfermedades autoinmunes, tienen la causa en la boca o en algún otro lado por una infección y que esa infección produce el problema? Sí, dos cosas. Número uno, si tú podrías encontrar una persona con boca perfecto, esta persona no tiene enfermedades. Número uno. Número dos, en tu arterios coronario con aterosclerosis. Dos cosas. Número uno, tú tienes casi nada de vitamina C en pared. ¿Por qué tú tienes casi nada? Eso es porque, escucha eso, en 2006, un Dr. Ott, de angiogramas de coronary artery en 36 personas con atherosclerosis en coronary artery, en coronary arterios. Él hace un proceduralmente que como tú estás rascando, just quita plaque, y tome esta plaque, microscopio, él vi 50 diferentes patógenos de boca en 36 de 36 pacientes. Oh my God, Doc said that in English. A lot of people are American and they're listening to you right now. Por favor, doctor, di eso en inglés un momento, porque hay mucha gente que solo habla inglés. A Dr. Ott in 2006 did atherectomies on 36 coronary artery disease patients. An atherectomy is where you do a coronary angiogram, you put in a special device, and you scrape out the plaque. When he examined the plaque under a microscope and with proper testing, he found 50 different virus, bacteria, fungi, all from the mouth inside that plaque. And he found it in 36 out of 36 patients. As I like to say, that's pretty close to 100%. I really don't think anybody gets a heart attack without oral infections. Oye, el doctor Levy nos está diciendo una parte crucial de este live. 4.746 personas. Oye esto, porque si entiendes esto, te hiciste el año. El doctor está contando que hicieron un estudio de las placas ateromatosas, las estudiaron y vieron que ahí había bacterias, hongos, todos provenientes de la boca, de 36. Y el doctor Levy echa broma y dice, muy cercano al 100%, 36 de 36. Diciendo, yo hoy en día creo que no existe infarto
con una boca natural. So what you're saying, Doc, is that heart attacks and all these cardiovascular disease and things like that, mostly they all come from hidden chronic dental infections. Is that what you're telling us? Lo que nos estás diciendo es que la mayoría de todas estas enfermedades cardiovasculares, infartos y strokes, vienen de infecciones crónicas que están en boca, escondidas. Cuando personas y médicos hablan sobre riesgos de cardíaco, historia de familia, colesterol, dieta. No. Tu primer factor de riesgo es quién es tu dentista. Oh my God. ¿Tienes un dentista que gusta tratamientos de raíz? Si toda familia tiene un dentista que gusta tratamientos de raíz, esta para toda familia. Y pienso, en una grande familia, casi todos tienen un dentista. Toda familia está recibiendo mismo cuidando o no cuidando de ese dentista. ¿Ok? También con este libro, Epidemia Oculta, yo descubrí que es muy común. Todos tratamientos de raíz, por ejemplo, están infectados. 100%, no importa que no tiene no tiene dolor, ¿ok? Tratamiento es tu para dolor, pero no tratamiento por infección, porque es imposible. Cuando tu diente está infectado, eso es muerte. ¿Ok? Tú nunca podrías eliminar infección. Doc, let me just step here because I want to say that it's so important. People are listening. They're like, wow. Déjame decir esto porque es tan importante lo que dijo el doctor Levy. El doctor dice que los tratamientos de conducto, root canals, right, doctor? Root canals, endodoncias, tratamientos de conducto, son muelas muertas y por lo tanto infectadas. Ahí hay infección. Doc, majority of us, la mayoría de nosotros, fact is, we do have root canals. So this is very scary information, Doc. La mayoría de nosotros tenemos tratamientos de conducto y lo que nos estás diciendo es una información que nos asusta. Keep going. Y el problema con eso es un tratamiento de raíz casi nunca mataste inmediatamente. ¿Ok? Porque tú podrías tener un buen sistema inmune, tú tiene balanceo de hormonas, especialmente tiroides. ¿Ok? Cuando tú tienes perfecto función de hormonas de tiroides, eso es muy difícil por infecciones focales a diseminar a tu cuerpo. ¿Ok? El doctor Levy nos está diciendo que cuando tenemos la tiroides perfecta, es difícil que las infecciones focales metastasicen. Sí. Esto es importantísimo. Si También, tienes una infección focal y la tiroides está fuerte, dice que parece que no se van. También, por misma razón, cuando tú tienes perfecto hormonas de tiroides, cánceres no metastasizan. Wow. En misma manera, infecciones focales queda, cánceres queda también. Cuando la tiroides está fuerte, tampoco es fácil que el cáncer metastatice, que haga metástasis. Correcto. El otro punto del libro es un increíble número de personas cuando más viejo, tus dientes rompen, ¿ok?
romper confusiones y también y no tiene buenos gomos, pero mi punto es muy común por personas a desarrollar abscesos en dientes, pero abscesos no tienen dolor. Can you say that in English again? Because it's Okay, so sure. important. Puedes decir eso en inglés, por favor. Please get the screen down, because, yeah, oh, beautiful. The real importance of the book, because we already wrote a book showing you how toxic root canals were, Hidden Epidemic was written because I discovered with my own experiences and a friend that there's a very large number of people, probably close to a majority, but I won't, but beyond a certain age, beyond 60, 65, that have one or more abscess teeth, have abscesses, and I mean an infection, an abscess, but they don't hurt. Okay, we usually think of an abscess tooth as being very painful, and when they develop acutely, they're horrible. Doctor, I've had dentists who've told their patients that, no, it's impossible you got that because you got no pain. Well over 95% of infected teeth function perfectly in terms of not hurting and chewing perfectly well. And this brings us to the main point of the book is regular x-rays miss most of these abscesses. Just a regular x-ray misses most of them. And you absolutely have to have, as part of your medical evaluation, a 3D cone beam examination, because these will light them up like a Christmas tree, and you'll see all the abscesses, and you'll see what you need to do. So this comes to the next point. What did we just say about heart disease? My contention is, now I might add that all cardiologists know that inflammation causes the blood vessel to develop atherosclerosis, but they don't ask why the inflammation is there. The inflammation is there because of the pathogens. And the very first thing a cardiologist, an internist, a family doctor should do, if the patient comes in and has chest pain or says, I think I have a heart problem, or you find there's a heart problem, the very first thing you do is get the 3D cone beam examination, because the longer that infected tooth stays in, the greater chance you get the heart attack before you can do anything else. These are people that are trapped because they go to their dentist, they hear you, they go to their dentist, and you know what their dentist say? No, there's too much radiation. You don't need that. Your mouth is good, in good shape. Then what the patient has to do, there's only two things the patient could do then is A, find another dentist, or B, say, here's the book, doctor, please take a look at it. Déjame decir en esto español, porque esto es muy importante. 4,856 personas que pueden salvar su vida o la de sus familiares. Por favor, pon mucha atención. El doctor Levy está diciendo que la rayos X panorámica en una consulta odontológica falla al ver infecciones que podrías tener, causando tu próximo infarto, causando tu próximo cáncer, causando tu próximo Parkinson, causando tu próximo esclerosis múltiple, causando tu próximo artritis reumatoide, causando tu próximo enfermedad sin cura. It's right here. It's in the mouth. It's hidden. It's hidden from your dentist. It's hidden from your doctor. It's hidden from the medical system. It's hidden. Y solo se puede ver con una tomografía dental cone beam. Yo le digo al doctor Levy que ustedes quieren hacerse el examen. We all have root canals. We all have extractions. We all have implants. So we all need that. And then we go to our dentist, vamos a nuestro doctor, y él dice, no, mucha radiación, tu boca está perfecta. You don't need that. El doctor Levy acaba de decir, fire your dentist, get another one, or
enséñale y dale el libro. Doc, please continue. Well, whether it's with your physician or your dentist, you really have to find someone who's willing to talk to you, willing to explain to you, willing to take your questions. If you have a doctor or dentist who either doesn't want to or says they're too busy to, don't walk out of that office, run out of that office, okay? You can be the only one that determines how good your health care is. Say that in Spanish, Doc, please. Okay. Tú eres sola persona que podría guardar tu salud. Okay. Que puedo hacer cosas mejor por tu salud. Okay. Otra cosa is, yo pienso casi todas las personas saben mi actitud, pero casi mayoría de dentistas, mayoría de médicos, primera ocupación es plata. Qué pena, es horrible. Primera preocupación es plata. Cuando ellos realizan que con muchos dientes infectados, mucho más plata por dentista. Extracciones, implantes y también médico que da referencia a dentista tiene crédito por guardando salud de paciente. So, ellos tienen beneficios. Sobre tiempo, cardiology are going to have menos y menos pacientes, pero no por mucho tiempo. Doc, but here's the thing. Nosotros vamos al cardiólogo porque tenemos miedo de tener un infarto. Nadie se quiere infartar. Tomamos la pastilla para el colesterol. Tomamos la pastilla para la presión alta. Tomamos la pastilla para el azúcar. Perdemos la barriga. And we still, y aún así, nos infartamos. 50%. There's an article. Hay un artículo I came across with. That was back then when I wrote my book on diabetes. Yo me encontré un artículo cuando estaba escribiendo mi libro sobre diabetes. 50% no risk, known factors. The heart attack. Back then, that was back then. Perfecta tensión, perfecto azúcar, perfecta everything, triglicéridos, colesterol. Y aún así se infarta la gente. Nos dicen todo. Pero ahora, con tu información, infecciones en boca, toxinas, bacterias que van al corazón, la placa la han estudiado, está allí y por eso se produce la inflamación. Oh my God, it's mind blowing. Porque, you know, if it were true, you know, my dog would have known. Si fuese verdad, mi doctor supiera. Interesante. Esta información es en literatura de cardiólogo. Ellos, número uno, no leen literatura. Número dos, no médico va a hacer una cosa que otros médicos no están haciendo. Say that again, please. No Comment doctor, on that. no Expand on that. What do you mean? No doctor is going to do anything that the other doctors are not doing. Cholesterol helps grow plaque, but it doesn't cause the plaque. So once the infection gets seeded, you use up all the vitamin C. That means it's inflamed. The immune system comes in to the inflamed spot with white blood cells filled with vitamin C to try to help that, but the pathogens stay there.
and never solves the problem. And so the immune system continues to come in because the inflammation becomes crónica, no aguda, no acute. And entonces you build up the plaque. You build El up. colesterol no inicia la placa ateromatosa que te infarta. No. El colesterol contribuye a la placa ateromatosa, pero no la inicia. No es el culpable, es la infección. Y entonces el colesterol se va formando a la inflamación. Pero los neutrófilos, las células de defensa, llevan botes de vitamina C y llevan la vitamina C cargada para poder bajar la inflamación, pero si no hay suficiente, no pagan la cuenta. What happens if you don't have enough vitamin C then to pay the bill? You need enough, right? That's correct. You develop the atherosclerosis because what's the worst thing that could happen to a coronary artery? It ruptures. If it ruptures, you die. So if the coronary artery ruptures, you die. So the body says, I have to do what it takes to keep the coronary artery from rupturing. Well, vitamin C is needed to make a strong artery. When the vitamin C disappears, the artery gets very weak. And the body is trying to keep the blood vessel from rupturing, but it doesn't have vitamin C to make strong collagen. So what does it do? It starts making the wall thicker instead. And Porque no hay suficiente vitamina C, no puede reparar el endotelio. Y entonces, como no tiene suficiente vitamina C, empieza a hacer la pared más gruesa como un mecanismo de defensa. And because the ultimate goal is that the blood vessel doesn't rupture. And if you can't make the wall stronger, but you're capable of making the wall thicker, that's what you do. You make the wall thicker until it gets so thick, it blocks the blood vessel off. Doc, listen, nos están oyendo personas que se han infartado, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas que no se quieren infartar. Right now, a lot of people are listening to us. Some of them have had heart attacks. Some of them have had, they got diabetes. Should they be taking vitamin C? Is that what you're saying? Oh, absolutely. Well, I mean, and I don't think this wrong, but asking whether you should take vitamin C is asking like whether you should eat. Oh my God. Because there's a lot of people out there that say, we got all we need. We don't need supplementation. Remember what I said, vitamin C is the most important nutrient in your body. People say, I'm taking 1 or 2 or 3 grams of vitamin C a day. Is that the right dose? Should I take more? And my only reply is, would you eat more quality food if you could? Okay, would you take in more nutrients if you could? There's no overdosing on vitamin C, period. Oh my God, because you need to pay the bill, because we're full of toxins. Okay, I want to go back to the mouth, dental infections, chronic hidden dental infections that we have here, heart attacks, but also autoimmunity, right? I mean, what have you seen? You just said you opened. Tú dijiste, tú abriste la explicación diciendo que habías visto gente que se paró de silla de ruedas después de vitamina C, que había mejorado muchos problemas después de que habían quitado extracciones dentales. What have you seen? Please tell us about dental extraction, IV vitamin C, like in terms of, talking cancer, Alzheimer's, everything. Tell us your anecdote. When I was in Dr. Huggins' office, there's a test, you know about it, the anti-nuclear antibody for lupus. And sometimes patients would come in and it was sky high, very, very high. And if you talk to a regular doctor, they'd say those tests never come back to normal. Well, when Dr. Huggins finished his total dental revision, we'd see those come back to normal. Cuando yo estaba con el doctor Huggins,
tú sabes, veía gente con lupus y tenían los anticuerpos altísimos, los anticuerpos ANA. Y si tú hablas con un reumatólogo te dirá que eso no baja, no baja. Y después de la extracción dental con la vitamina C, además que le ponía a Dr. Huggins, se normalizaban los anticuerpos. Except for an infected mouth, autoimmune disease would not exist. Okay? If you have an autoimmune disease, you have a toxic infected mouth somewhere, period. Now, an infected mouth can secondarily affect other things that provoke autoimmune disease. By that I mean, when you continue to swallow the toxins that are in your mouth down, the toxins are going to do the same thing to your digestive tract they do everywhere else. They're going to poison the cells of the intestine that absorbs nutrients, and then you get the leaky gut. And when you get the leaky gut, partially digested protein can get into your lymph and your blood supply, and that can promote autoimmune disease as well. But if you kept a perfect mouth and the gut stayed fine, that wouldn't happen. But the infections in the mouth and the effects that it has on your ability to properly absorb, I mean, you wouldn't have gluten disease either if you didn't stop poisoning your gut on a daily basis. Oh God, what you're saying is boca, boca, boca. I just want to go back a little because you just said something that just blew my mind. Yo quiero ir atrás porque tú dijiste una cosa que literalmente, wow, es super wow. Tú dijiste que el examen de sangre más importante, the blood test, the most important blood test for cardiovascular risk factor, para problemas de corazón, is your dentist. Es tu dentista. But then we're talking about here, tu dentista, el colesterol más importante es tu dentista, lo más importante. Pero también enfermedad autoinmune. And, you know, I picked it up from your book about Fusobacterium nucleatum, I guess. Talk to us about that bacteria that yo le estoy pidiendo al doctor Levy que nos hable de una bacteria que se está en la boca y que se ha conseguido en breast cancer, right? And colon cancer also. Porque muchas de ustedes tienen cáncer de mama, muchos de ustedes tienen cáncer de colon. Y esto es importantísimo. Again, we'll go back to the mouth. Talk to us about, cuéntanos un poco de esa. Well, the way it works is if you have an infected molar, the big tooth, all right? Whether it's a root canal or whether it's an abscess tooth that doesn't hurt. What happens when you chew on it? When you chew on it, you generate some of the highest pressures that you could possibly imagine between those two molars. ¿Qué pasa si tú tienes una infección en el molar? Cuando tú masticas, es lo más poderoso, ese músculo. Estás imprimiendo entre esos dos molares infección al cuerpo. Estás como inyectándole la infección. Exactamente. You can push toxins and pathogens into your venous blood supply even more efficiently than if you put them in a syringe. Estás inyectando bacterias al cuerpo, a la sangre, a todo tu cuerpo, desde la boca, mejor que si te estuvieras inyectando las bacterias por la vena con una inyectadora. También, you have a circulación linfático. And some pathogens go into the venous blood, other pathogens go into the lymphatics. And if you look at diagrams of the lymphatics in the human body, the breast tissue and the teeth share lymphatic channels. So it's very common not only to see mouth pathogens in the breast in either benign lumps or malignant lumps. It's very common. But also when you do thermography, you can see red lines going from the mouth right down into the breast. Cuando te haces una termografía por calor, puedes ver la línea roja de calor como va de la muela infectada a tu cáncer de mama, dejando claro la relación causa-efecto. Se puede ver. And
for the same reasons, I don't say 100% of breast cancer comes from the mouth, but I'm willing to say 75 to 80% does. So Yo no you quiero need, decir por la misma razón que el 100% de los cánceres de mama vienen de boca, pero sí quiero decir que el 75 al 80% provienen de la boca. La causa de tu cáncer de mama, 75, 80% está en la boca. which means it's very important, heart disease or breast cancer, to get this special three-dimensional dental x-ray. But if you really want to take care of your body, you should get this test when you first see the doctor as baseline. And if it's normal, great. If you're 20, 25 years old, and then when you're 30, 35 years old and you get high blood pressure, or you get diabetes, or you get fibromyalgia, then you repeat that test and see if some teeth have gotten abscessed in the meantime. It should really be a part of the basic medical examination for everything. It's just that heart disease and breast cancer probably kill 60 to 65% of the people on the planet every year, so they're especially important. Todo el mundo debe hacerse una tomografía dental con BIM. No tú que estás enfermo, ya háztela. ¿Salió bien? Muy bien. Y después cuando aparece el cáncer de mama, cuando aparece la esclerosis múltiple, cuando aparece el lupus, cuando aparece el infarto, cuando aparece el cáncer, repetirla. Si está bien, perfecto. Pero debería ser parte del protocolo la tomografía dental con BIM. Más importante, and I'm saying that, I'm not repeating your words, but Right. it's even more important than cholesterol. I mean, people are bragging about their cholesterol. I have low cholesterol. This is so important. We just think of these dental problems in adolescents and adults. If you have a 5-year-old with leukemia, you better get the 3D exam too. Si tu hijo de 5 años tiene leucemia, hazle una tomografía dental con BIM. Absolutamente. Porque ask any pediatric dentist. I mean, kids get lots of kids get infected teeth. You know, it doesn't always cause leukemia, but you don't get leukemia unless you have a major source of toxins and oxidative stress coming into your body, period. Muchos niños tienen leucemia, pero tú no puedes tener leucemia a menos que tengas una fuente de infección muy importante en el cuerpo. So, Doc, you know, it's been, time has flied, you know, it's been an hour already. I just want to, you know, I want to tell you, IV vitamin C, what I've seen, because of your information that I picked up from your books, yo le quiero contar al doctor Levy lo que yo he visto con vitamina C intravenosa, arterias destapadas, problemas, enfermedad obstructiva pulmonar, personas que can't breathe because they have fibrosis. And after vitamin C, 25 grams, I'm not doing 50 grams. They get a lot better. How come? Well, let me say this too, Dr. Johnson, because it's always thought that atherosclerosis is irreversible. Not true at all. If you identify and get rid of the major toxin infection sources in the mouth and take a regular high dose of vitamin C and other quality antioxidants, you will reverse atherosclerosis to normal or near normal coronary arteries in most people. Si tú puedes dar la dosis correcta de vitamina C y salir de infecciones en boca, puedes revertir la aterosclerosis que te dicen que no es reversible. I've seen that firsthand, Doc, what you're saying. Yo lo he visto en persona con mis pacientes, tal cual. Doc, there's a lot of people here that are thinking of calling out their dentist tomorrow.
Hay mucha gente que te está oyendo, que está pensando, voy a llamar a mi dentista mañana. Should they call their dentist? What should they do? I mean, is any Well, dentist who can do this? they should give their personal dentist a chance to show that they're open-minded. I mean, most regular dentists are just going to say, like doctors are going to say, look, you're the patient, I'm the doctor, this is what you need to do. Okay, that's not a doctor or a dentist you want to keep. But, you know, if you have a long-term personal relationship with your dentist and doctor, give them the opportunity to be open to what you're saying and to look at some of the information they can give them. I mean, the book that we're talking about, Hidden Epidemic, I mean, it's not just me talking off the top of my head. There's 1,000 scientific references in that book where most things that are stated in that book, they can go straight to the dental and medical literature and see where it came from. I mean, they might say, where have I been all my life? Why don't I know this? Well, there's a lot of reasons for that, and we don't need to get into that. The thing is, doctors and dentists are a closed club, and they don't much appreciate information that changes the way they do things. Yo le estoy preguntando al doctor Levy que mucha gente ahorita está pensando, mañana voy a llamar a mi dentista, a mi odontólogo, que si deberían hacerlo, y me dice, deberían de darle el chance y decirle, mira, y aquí está este libro donde están cientos y miles de referencias científicas, esto está publicado, esto se sabe, no soy yo que lo estoy diciendo. El doctor Levy ha tenido la oportunidad de verlo con sus propios ojos y tiene más de 20 años gritándole al mundo lo que trae, de Hal Huggins, who said, I think he picked it up from Weston Price back then, who said, I did everything but convince the ADA that root canal shouldn't be done. Back then, I heard that. El doctor Hal Huggins dijo, pude hacer todo menos convencer a la Asociación Americana de Dentistas de que los tratamientos de conducto no deberían de existir. But that's another thing. But then Hal Huggins, with 50 years of experience, and here's Dr. Levy, who was firsthand with them, next to him, and he's telling us everything. Es como el testigo nos está pasando todo lo que él vio con sus ojos y toda la ciencia y todo lo que él ha logrado y ha visto. Ahora, isn't it true, Doc, no es verdad, that certain things, for instance, you need not to use epinephrine? Por ejemplo, si te van a intervenir y sacarte un root canal, un infected tooth, no debería tener epinefrina porque ozone, vitamin C before and after. I mean, probably these dentists is not into this, isn't it? If possible, you want to find not just an open-minded dentist, but someone who considers themselves a biological dentist, and optimally, that doesn't mean it has to be, but it's the best if they know how to use ozone, if they know how to make platelet-rich fibrin to help healing extraction sites, if they have 3D machines so that they can diagnose all the things that they're talking about, all of those things are important. I mean, that's not to say that you still can't find a good dentist and work your way through things, but I mean, the ozone, my goodness, and the platelet-rich fibrin, it just, I mean, you do extractions right and clean them out and do those agents, you don't need antibiotics, and most of the time you don't even need pain medications. I've had extractions and with these agents that immediately knock down inflammation and any infection present. You might have a little soreness in your jawbone, but I mean, you know, these people that just get narcotics and different heavy-duty medications, you just don't see that. I mean, so it just affects the whole way in which you heal. Beautiful, beautiful. Doc, there are a couple more things I want to talk before we go. Hay unas dos, tres cosas que quiero hablar antes de irnos. One thing is the power of vitamin C, IV vitamin C, against cancer. Mucha gente tiene cáncer y yo quiero hablar del poder de la vitamina C intravenosa contra el cáncer. There's a lot of people suffering out there thinking chemo, radio, and surgery, and that's all they know. Hay mucha gente ya afuera sufriendo por cáncer y solo saben quimo, radioterapia, cirugía. But there's another tool in the toolbox, isn't it? IV vitamin C. Talk to us about it. There's a doctor in Germany, he's passed now, but in the 1950s, Dr. Joseph Issels operated a clinic for
basically cancer patients in the United States that had been put through the mill, metastatic, couldn't do anything for them, and he took care of these patients. Well, he had a special treatment that he used to treat cancer that involved using the patient's own serum to make an immune response, and that's fine and good. But what he saw was, now this is in 1950, 98% of these patients had multiple infected teeth and root canals. Now, this was before he had the imaging we're talking about, so I think you can pretty much bet that the other 2% had infected teeth too. Suffice it to say, you're just never going to see an advanced cancer patient with a clean mouth. Same as with the heart disease, okay? Nunca vas Nunca. a ver un paciente con un cáncer avanzado con una boca limpia, igual que con la enfermedad cardiovascular. One other important point too. Dr. Issel's a brilliant, brilliant man, noted that his patients did well after all the teeth came out that were infected in his program, but he saw like 15 or 20% started getting heart attacks several months into the protocol. Somehow, I don't know how, he figured out this was infected tonsils. So he started routinely taking out the tonsils, even though they appeared normal, and in his words, 100% of those tonsils were severely and grossly abscessed and infected. And this is because what are the tonsils doing? They're draining all those infected teeth. So part of the full protocol ultimately involves, as it turns out, getting ozone injections directly into the tonsils, because that's about the only way to get a tonsil to heal, short of extracting it. Cuéntanos, doctor Levy, ¿cómo mata la célula con cáncer la vitamina C intravenosa? Please tell us, Dr. Levy, how does IV vitamin C kills the cancer cell? How does it go? It works together with hydrogen peroxide in your body. I'm not talking about taking hydrogen peroxide. They have something called the Fenton reaction. The Fenton reaction, when you take a very high dose of vitamin C, you get a lot that goes inside the cell, and at the same time, the vitamin C causes a lot of hydrogen peroxide to be produced that goes inside the cell. And this is the case with both infections and cancer cells, interestingly enough, is infections and cancer cells, which often coexist, thrive on iron. The more iron you give them, the more cancers and infections take off like wildfire. So what happens is the vitamin C comes in and then uses the iron to give an electron to hydrogen peroxide, which then breaks down into something called hydroxyl radical, the most oxidizing agent on the planet, that then goes ahead and kills the pathogen or kills the cell that it's in. And that's called the Fenton reaction. And that's the primary way that vitamin C kills cancer cells. Now, vitamin C also stimulates your immune system. Let me just step here, because a lot of people are going, oh, please Spanish. Okay, yeah. What doctor's saying, lo que el doctor está diciendo es que la vitamina C, cuando uno toma altísimas concentraciones de vitamina C que se logran intravenosas, la vitamina C entra en la célula y con el hierro, porque la célula con cáncer tiene 30 veces más hierro. Una célula con cáncer infectada, un virus, una bacteria que está alterando el metabolismo y está produciendo el cáncer. No es nuevo para ti que el Helicobacter pylori produce cáncer de estómago, o que el VPH produce cáncer de cervix, o que el Epstein-Barr produce cáncer linfoma. Para ti no es nuevo saber que las infecciones producen cáncer. Y el doctor nos está contando que la vitamina C intravenosa a altas concentraciones penetra la célula y produce junto con el hierro una reacción que se llama reacción Fenton reaction. Y entonces libera un radical, oxida y destruye la célula cancerígena. Y no ocurre así con la célula sana. Eso es lo que hace. So it'd be fair to say, sería justo decir que todas las personas con cáncer, every person with cancer, deberían ponerse vitamina C intravenosa? Well, they would all benefit. They would all benefit. I'm not going to tell you they would all be cured, but they would all benefit. And for those people who are concerned about chemotherapy because they've heard or their oncologists heard that vitamin C neutralizes chemo, well, chemo is a toxin. If they're in
the blood at the same time, vitamin C will neutralize the chemo like any other toxin. But it's easily taken care of because you just take them several hours apart. And we now have papers that show with chemotherapy, vitamin C increases longevity and reduces symptomatology. And I think most people that have cancer, they're thinking they're not really going to get cured, but your life is so miserable from the symptoms and the chemo, and vitamin C can oftentimes completely and nearly always almost completely eliminate all those symptoms that make you suffer and you lose your quality of life. El doctor Levy me está contando que si vas a tu oncólogo y le dices vamos a usar vitamina C, te va a negar la posibilidad porque te va a decir no, porque va a quitarle el efecto de la quimioterapia. Y él dice, es verdad, la quimioterapia es una toxina y la vitamina C va a bloquearla, pero si la pones en otro momento, tenemos publicaciones científicas que han demostrado, han mejorado la calidad de vida, han aumentado el tiempo en vida. Y por lo tanto es muy recomendable que te pongas vitamina C si tienes cáncer. Y por supuesto si no tienes cáncer también, por supuesto, si algo cura más rápido, lo evita, correcto. So, and if your cancer is not advanced and you identify a lot of infections in your mouth and get them taken care of, I'm not going to give you a percentage, but some patients will get cured of their cancer with a good protocol of vitamin C once you've taken away the influx of new toxins and pathogens. Correcto, correcto. Especially with the breast, You Sí, stop draining toxins into the breast and you can get some fabulous results without having to cut breasts off. Increíble. Nada más con quitar la infección que está alimentando el cáncer en la mama, en la boca, puedes tener increíbles resultados sin tenerte que quitar las mamas y al mismo tiempo das vitamina C. Doug, before we go, I want to talk about Boy Haley. Yeah. Is that its name? Yo le estoy pidiendo al doctor que me hable de Boy Haley. Tiene un estudio brutal, él nos va a decir ahorita, donde agarraron tratamientos de conducto, algo así como que, vamos a dejarlo que él hable, donde vieron las bacterias que son gravísimas. Please, Doc, go ahead. What do you want me to tell you about Dr. Haley? Well, there's a study about the 5,000 root canals. Oh, yeah, okay. Dr. Boyd Haley is now a retired professor of organic chemistry at the University of Kentucky. Somehow, I don't know how, 25 years ago, there was some sort of connection and he got to know Dr. Huggins. And Dr. Haley will tell you, he was very skeptical of everything that Dr. Huggins had to say, and he was not on board at all. But Dr. Huggins said, Dr. Haley, all root canals are infected. I want you to set up something in your laboratory to test for these toxins. And Dr. Haley and his assistant put together a very elegant test where you soak the tooth, get the toxins out, and you measure it. Well, let me just step in so I can translate. El doctor Levy me está contando que hace 25 años, por alguna razón, el doctor Hal Huggins conoció a Boy Haley, que era muy conocido científico, infectólogo, sí, era el hombre de más renombre con infecciones. Brillante. Yeah, and so el doctor Haley no creía mucho en el trabajo de Hal Huggins, este hombre de 50 años de experiencia que decía, I've never seen breast cancer without root canal. Este hombre que había dicho, nunca ha visto un cáncer de mama sin un tratamiento de conducto. Hal Huggins, 50 años de experiencia. Pero entonces le dijo, un momentico, Dr. Haley, quiero que analices estos dientes que te voy a dar y que veas si tienen bacterias, si están infectados o no. Keep going, Doc. So, Dr. Huggins had a network of dentists across the country. So, in very short order, he had dentists sending in extracted root canal teeth from all over the country. Y como el doctor Boy Haley tenía contacto con todas las personas, con muchos médicos, con muchos dentistas de todos los Estados Unidos. En cuestión de días ya tuvo a muchos dentistas mandándole tratamientos de conducto de diferentes partes del país. Okay.
They did 5,000, more than 5,000 of these teeth consecutively analyzed. Dr. Haley found incredibly potent toxins in 100% of these teeth. However, Dr. Huggins also sent him some teeth that were just extracted for orthodontic purposes that were normal teeth, except that they were interfering with the growth of other teeth, zero toxins. So it's not normal for any tooth to have toxins in it. So it's not a contamination from the mouth or anything like that. Furthermore, Dr. Haley was able to show that many of these toxins were many-fold, 100 to 1,000-fold more toxic than botulinum toxin, which is considered right now to be the most toxic substance known to science. Let me step in here. El 100% de los tratamientos de conducto, muelas que eran extraídas y que eran antiguos tratamientos de conducto, fueron analizados. 100% aparecieron con bacterias que producen toxinas 1000 veces más peligrosas, más poderosas, más tóxicas que una toxina conocida como para el baremo, para comparar. Y las extracciones que se hicieron no de tratamientos de conducto, sino por ortodoncia, que las quitaron para acomodar la boca, esas no tenían infecciones. Así que los tratamientos de conducto no estaban infectados porque había una infección en boca. Todos los tratamientos de conducto tenían bacterias que producían toxinas peligrosísimas. Correctamente. Doc, isn't it true? ¿No es verdad, doctor, que esas bacterias que están en boca, como el Fusobacterium nucleatum, que se han encontrado en el cáncer de mama, son capaces de producir sustancias que burlan al sistema inmunológico? Y entonces el sistema inmunológico no es capaz de matar el cáncer porque estas toxinas se burlan del sistema inmunológico. Isn't it true that some bacteria, such as Fusobacterium nucleatum, that are found in the mouth, and also in breast cancer tumors, they produce like exosomes, things like literally makes it impossible for the immune system to recognize the tumor? Well, I think most cells work with exosomes. Exosomes are actually mini liposomes. That's what liposome technology was discovered, trying to make an artificial cell. Well, it turns out you have to ask the question, how does a cell in your shoulder know what's going on with a cell in your knee? I mean, it's not nerves, it's these exosomes and microcellular. They're actually like tiny cells. They'll package up toxins, they'll package up nutrients, they'll package up waste byproducts. And I mean, well, for example, how does part of your body know to stop growing? How come you just don't keep on growing something out the side of your head? I mean, cells communicate, okay? It's a very poorly understood area of medicine that I've not seen much work on, but cells communicate. And that's the only way an embryo can produce you rather than a frog. Bueno, doctor, mucha gente está preguntando qué aconseja, soluciones, qué podemos hacer. Ya el doctor dijo, tomografía dental con BIM, buscar un odontólogo con experiencia curando enfermedades sistémicas, que no tengas tú que entrenar, que esté al tanto, y vitamina C intravenosa. But before we go, once again, I gotta talk about magnesium, Doc. All right. I felt a little achy heart when you said vitamin C was your very first supplement. Doctor, antes de irnos, yo quiero hablar del magnesio. Yo me sentí un poco herido cuando dijiste que la vitamina C era lo más importante para ti en suplemento. I did that to make a point. The point is, although far and away the most important, vitamin C is one of many different antioxidants in the body. And an antioxidant supplies electrons, and that's its primary function. I mean, it doesn't do it as well as vitamin C. Magnesium, a severe magnesium deficiency does one of two things.
it causes a disease or it causes all other pre-existing disease to be worse. There's just about nothing worse for your body than a severe magnesium deficiency, and magnesium is the only thing you can take. You El can't doctor take. Levy nos está contando que el magnesio, si estás deficiente, o te puede disparar una enfermedad o va a empeorar cualquier enfermedad. Y dice, y cuando estás deficiente de magnesio, magnesio es lo único que puede solucionar el problema. Obviously, you want to take vitamin C and magnesium, but I was just making the point that you can have things that do a slight substitution for vitamin C because they're antioxidants as well. There's nothing that can do the job for magnesium except magnesium. El doctor dice que, bueno, vitamina C es un antioxidante y que de alguna manera podrías agarrar antioxidantes de otra fuente, pero al magnesio nadie lo puede sustituir. So what's important about magnesium, Doc, cardiovascularly speaking? ¿Qué es importante del magnesio desde el punto de vista cardiovascular? Well, the main thing is I wrote another book called Death by Calcium. And this means that when calcium gets high in your body, it gets high inside the cells. And that increases oxidative stress, and it is found in 100% of diseases. If a El doctor cuenta, yo le digo que es importante del magnesio sobre el problema cardiovascular. Y él dice, bueno, yo escribí un libro sobre Death About Calcium, isn't it? What's the title? Death by Calcium. Death by Calcium. Muerte de calcio. Muerte por el calcio. Él dice, yo escribí un libro donde muerte por culpa del calcio. Y cualquier sea la enfermedad, no me importa si es Parkinson, si es Alzheimer, si es esclerosis, si es lupus, si es infarto, si es diabetes, no me importa. Cualquiera sea tu enfermedad, hay un aumento intracelular de calcio. And the higher the calcium gets inside the cell, you get more disease, but more importantly, increased calcium means you have an increased death from everything, all-cause mortality. Conversely, the antagonist to calcium is magnesium. So it's, in every sense of the word, in my opinion, from all the research that I did, it's my opinion that the primary role of magnesium is to bring calcium down. As magnesium goes up inside your cell, calcium comes down, oxidative stress comes down, and your chance of death from any disease decreases. So you can't have both. You can't have both high. You either can't have high have calcium, low magnesium, or high magnesium, low calcium, right? Yin and yang, Romulus and Remus, they're antagonists, yes. El doctor dice, cuando hay muerte, hay calcio alto en la célula y el magnesio evita eso. Y tú no puedes tener los dos altos. Así que si tú quieres bajar el calcio intracelular, toma magnesio. No me importa la enfermedad que tienes, magnesio va a contrarrestar ese calcio intracelular y entonces te lo va a bajar. No only that, doc, no solamente eso, doctor. También en la cascada de coagulación hemos hablado mucho de la vitamina K, vitamin K for coagulation, but if you pay attention, you got calcium, magnesium in every molecule and interaction. So when calcium is high and magnesium low, as you just said, cuando el calcio está arriba, hypercoagulation is the result. And then you have, again, heart attacks and strokes and everything. Another important thing about this is we got the vitamin C and we got the glutathione. And I said, you want to get vitamin C inside your cells normal. You'll never get vitamin C inside your cells normal if the calcium is up and the magnesium is down. Once you're able to get the magnesium up, then you can start pushing in a lot of vitamin C, and then the oxidative stress inside the cell disappears. Nunca vas a poner la cantidad necesaria de vitamina C adentro de la célula a menos que tengas el suficiente magnesio para bajar el calcio intracelular. Esto es brutal. Esto significa que tú te tomas toda la vitamina C, pero tienes deficiencia de magnesio,
tú no vas para la fiesta, no estás pagando la cuenta. Magnesio es la que le abre la puerta a la vitamina C para poder pagar el estrés oxidativo, que es normal en la vida, pero aumenta con todas esas infecciones que vienen de boca, but not only from the mouth, but also from the gut. Isn't it true, Doc? Oh, yes, absolutely. They're Absolutely. come from everywhere. Okay, Yeah. so in terms of supplementation, en términos de suplementos, we got magnesium, we got vitamin C. Are Vitamin there D. any? You have the big four. Vitamin C, magnesium, vitamin D, and vitamin K2. All of those work to normalize calcium, which I just said, when calcium is elevated, you're subject to all diseases. And when you bring it down, you decrease the impact of all diseases. So, and also each one of those things, vitamin C, vitamin D, magnesium, vitamin K, each one of them by themselves, when you take them in studies, have shown that you will decrease your chance of death from anything. El doctor está hablando de los 4 grandes. Dice, magnesio, vitamina C, vitamina D y vitamina K de kilo, the forgotten kid on the block, vitamina K. Y él dice, hay estudios científicos donde solo con suplementar uno de ellos por separados, la muerte por cualquier causa baja en porcentaje. Increíble esta información. Doc, please, some words about iron. And, you know, there's a lot of people here taking iron pills, taking calcium pills because they got osteoporosis, osteopenia. Yo le estoy pidiendo que me hable un poco de los suplementos de calcio y los suplementos de hierro, porque yo sé que tú te tomas pastillas de hierro y pastillas de calcio. Y yo le digo, doctor, antes de irnos, háblanos del calcio y del hierro. There are 3 what I call toxic nutrients: calcium, iron, and copper. They're only good for you in very low doses, and above that dose, they're highly toxic. Iron should only be taken if you have a diagnosed anemia secondary to iron deficiency. Not any anemia, but anemia secondary to iron deficiency. And then you only take the iron until you bring the blood count back to normal. Iron is probably the single most toxic substance you can put inside your body. El hierro es posiblemente, cuando no está deficiente, la sustancia más tóxica que puedes meter en tu cuerpo. So even though it's necessary for different functions, it's only necessary in significant amounts to synthesize new blood. And if you have a normal blood count, you have vastly more than enough iron to take care of all the other very minor functions that iron has with different enzymes. So, and there's lots of studies that show that. More iron in your blood, more oxidative stress, and oxidative stress is your enemy. Aunque el hierro es necesario en pequeñas cantidades para ciertas reacciones, si tú no tienes signos de deficiencia en la hematología, el hierro te va a matar. El hierro es tóxico. When I'm listening to you saying those words, I'm thinking, oh my gosh, they do these iron foodie. You know, they feed every rice and legumes and things around with iron, you know, for the third world. Yo oigo al doctor y yo digo, Dios mío, nos fortifican los alimentos con hierro. So it's not good then. Not at all. At the time iron was first added to the United States foods in the early 1940s, they looked at populations outside of the United States that were malnourished. They weren't getting any type of food at all to speak of, and they had iron deficiency anemia. So they figured if this malnourished population had iron deficiency anemia, we better make sure nobody in the United States ever gets iron deficiency anemia and start spiking it in the food. But you absolutely do not need
No, more than not need. You will be poisoned by any added iron to your diet to the degree that you take it. Oh my God. Bueno, doctor, hay muchas preguntas que quedaron pendientes. There's a lot of questions that, people are going crazy. La gente está preguntando, should it be an implant? What should I do if I take it out? Who should I go to? La gente está preocupada. Por ahora, vitamin C pudiera frenar, IV vitamin C pudiera frenar la progresión of any disease. Is that fair to say, Doc? Sure. Absolutely. I just wanted to thank you. I had a blast tonight. Thank you for your time, Doc. I love you. I admire you. I think you're so important to the world. I believe you're finishing the work at Western Price, Haggies, and all the big ones, Gerson. And I just, I feel so honored to have had the opportunity just to be your friend. I feel the same way, Levy. Thank you. Thank you for being with us, Dr. Levy. Okay. Take care. Bye. Bye-bye.